Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, en la hora, ahora y en la hora hora de nuestra muerte. de la Amén. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como Como era era en en un el principio, principio, ahora y siempre, ahora y Ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de los los siglos. siglos. Amén. 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 en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que este año también lo tocamos, que es la subsidiariedad. Palabra difícil, porque como que se te arma un trabalengua. Que no es solidaridad, sino subsidiariedad. Es complicada de mencionar, pero es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, y es uno de los principios muy importantes, porque pone el mecanismo, estos pilares que son simultáneos, no son los principios de la doctrina social de la Iglesia no se dan por separado, sino que la idea es que se vivan simultáneamente, si no, no sería principio de la doctrina social de la Iglesia. Y ahí viene Gabriela. Así que justamente este principio de la subsidiariedad es uno de los 5 principios, junto con la participación, con la solidaridad, con el bien común y con el destino universal de los bienes, que más se ha trabajado en el desarrollo de esta doctrina social. Pero es por ahí el menos difundido, o el menos comprendido, o el menos entendido de cómo juega, cómo se aplica. Porque si hablamos de solidaridad, bueno, nos resulta familiar. Lo mismo cuando hablamos de bien común, podemos tener una imaginación. Ahora, cuando hablamos de subsidiariedad, es difícil entenderlo. De hecho, en lo personal, a mí me costó mucho entenderlo en la aplicación, porque me venía la palabra subsidio, algo que va en reemplazo de otra cosa, y ustedes mismos a mitad de año lo habíamos charlado en una charla que tuvimos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de los subsidios, de los planes sociales, que a veces no estaba bueno que solamente sea eso, porque si no se transformaba en clientelismo. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda que habíamos hablado de eso? Hola Gaby, ¿cómo andás? Me parece que Sí, y todas las cosas. Hola a todos. Hola, Gaby. Hola. Me pude enganchar, ¿viste? Y justo hoy cambiamos de día, ¿viste? Hola, padre. Hola, hija. Guapa. Bien. Bueno, Tengo mi fondo de pantalla de el Rosario Misionero. ahí estamos. Me preguntaba. Disculpen que cambié a señal del celular porque el otro se me estaba cortando, habrán notado. Espero que no se me corte la batería del celular. Bueno, no sé si escucharon algo. Hola, ahí está que se sumó Cristina Agusti, se sumó Gaby. Bueno, y eso, veníamos charlando de que la habíamos hablado de la subsidiariedad como principio. Y Francisco, en esta catequesis que nos hizo durante todo el invierno nuestro, que se llamó Curar al Mundo, en la octava catequesis abordó el tema de la subsidiariedad y la ató a la virtud de la esperanza. Y bueno, y así que ahora los invito a que compartamos la audiencia de Francisco, que como siempre él la dice en italiano, después la traducen al castellano, y esta lo que tiene que es un poquito larga. Normalmente duraban 12 minutos, las anteriores. Esta creo que dura unos 15 minutos. Es un poquito larga, pero es llevadera, porque habla un lenguaje sencillo, toca el tema de la responsabilidad,
la responsabilidad que tenemos que tener no solo como individuos, sino como grupo de pertenencia. Habla del cuidado. Yo no sé si me estarán escuchando o no. Espero que sí. A ver. Sí, se escucha. Ah, dije, a ver si estoy hablando sola, se me... Bueno, a ver. Pues lo que no estaba haciendo era compartir. Voy a compartir pantalla. Bueno, se entendió entonces la consigna. La subsidiariedad y la virtud de la esperanza. Bueno, así que vamos. Uno de los que yo rescaté de acá, que van a prestar atención, que dice que a veces las cosas en subsidio se hace todo por el pueblo. Muchas veces se escucha, esto lo hago por el pueblo, ayuda al pobre, voy y le llevo cosas al pobre, o sea, todo por el pobre. Pero siempre él dice, todo por el pueblo a veces, pero nada con el pueblo, que también es una cuestión importante de esto de la subsidiariedad. No se trata solo de ir a ayudar a, sino que en realidad ayudar con el que está necesitando que lo ayuden. Porque nosotros mismos podemos llegar a necesitar que nos ayuden, y nos gustaría que no ser actores pasivos de esa ayuda, sino que nosotros ser protagonistas, porque eso nos da dignidad, que nosotros podamos, que nos ayuden, sí, para que nosotros podamos realizarnos, no que sea algo de ayuda, porque eso nos convierte como si fuéramos una alcancía donde nos depositan cosas, y nosotros solamente tenemos que quedarnos cruzados de brazos esperando a que nos ayuden. Y él lo sintetiza, Francisco, en esta frase, a veces se hace todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Y él insiste en que tiene que ser con el pueblo, en una lógica de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero bueno, hecha la introducción, como para entrar en clima, ahora compartimos. Por ahí cortamos, si es muy largo me avisan, pero creo que vamos a aguantar. En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, sembra che il tempo non è tanto buono. Queridos hermanos y hermanas, parece que el tiempo no es tan bueno, pero les digo buenos días. Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi sanitaria. Para salir mejor de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo social, política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir, compartir la responsabilidad. Tenemos que responder no solo como individuos, sino también a partir de nuestro grupo de pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios, y si somos creyentes, de la fe en Dios. Pero a menudo muchas personas no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, excluidas,
son ignoradas. Ciertos grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o políticamente. In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere. En algunas sociedades muchas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores. Con libertà vanno in carcere. Si se exprimen con libertad, si se expresan con libertad, van a la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos autorreprimen las propias convicciones éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis, o en cualquier caso, no se puede salir mejores. Saldremos peor. Possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli. Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para hacerlo. Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa Pío XI explicó lo importante que era para una verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad. Tal principio tiene un doble dinamismo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Quizás no entendemos lo que esto significa, pero es un principio social que nos hace más unidos. Trataré de explicarlo. Por un lado, y sobre todo en tiempos de cambio, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones o las comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como el Estado, para proveer los recursos necesarios e ir adelante. A causa del lockdown, el coronavirus. Por ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades económicas se han encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad. Por eso, las instituciones públicas tratan de ayudar con intervenciones apropiadas, sociales, económicas, de salud. Esta es la función de lo que deben hacer. Pero, por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos intermedios y también de las iglesias es decisiva. Estos con los propios recursos culturales, religiosos, económicos o de participación cívica revitalizan y refuerzan el cuerpo social. Es una colaboración desde lo alto hacia lo bajo, del Estado hacia el pueblo y desde abajo hacia lo alto, desde el pueblo hacia las instituciones. Y esto es el ejercicio del principio de subsidiariedad. La posibilidad de asumere la propia responsabilità nei processi di guarigione della società. Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Cuando se activa algún proyecto que se refiere directamente o indirectamente a determinados grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación. Por ejemplo, yo voy a trabajar por los pobres. ¿Y qué haces? Yo enseño a los pobres, les digo a los pobres lo que tienen que hacer. Esto no va. El primer paso es dejar que los pobres te digan a ti cómo viven, de qué tienen necesidad, dejarlos hablar a todos. Y así funciona el principio de subsidiariedad. Non possiamo lasciare
fuori della partecipazione questa gente. No podemos dejar fuera de la participación a esta gente. Su sabiduría de los grupos más humildes no puede ser dejada de lado. Questa ingiustizia si verifica spesso. Lamentablemente, esta injusticia se verifica a menudo allí donde se concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta. Le voci dei popoli indigeni, le loro culture. Las voces de los pueblos indígenas, sus culturas y visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy esta falta de respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayudas financieras realizadas por los estados. Se escucha más a las grandes compañías financieras que a la gente o a aquellos que mueven la economía real. Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales. Hablando en dialecto cotidiano, se escuchan más a los potentes que a los débiles. E questo non è il cammino. Y este no es el camino humano. No es el camino humano. Non è il cammino che ci ha insegnato Gesù. No es el camino que nos ha enseñado Jesús. Il principio di No es actuar el principio de subsidiariedad. Non permettiamo alle persone di essere Así no permitimos a las personas que sean protagonistas del propio rescate. Nel sottoconsciente collettivo. En el subconsciente colectivo de algunos políticos, digamos así, de algunos trabajadores sociales, está este lema: todo para el pueblo, nada con el pueblo, desde lo alto hacia lo abajo, pero sin escuchar la sabiduría del pueblo, sin hacer actuar esta sabiduría en el resolver los problemas, en este caso en el salir de la crisis. O pensemos también en la forma de curar el virus. Se escucha más a las grandes compañías farmacéuticas que a los trabajadores sanitarios, comprometidos en primera línea en los hospitales o en los campos de refugiados. Este no es un buen camino. Todos tienen que ser escuchados, todos. Los que están en lo alto y los que están abajo. Para salir mejores de una crisis, el principio de subsidiariedad debe ser realizado respetando la autonomía y la capacidad de iniciativa de todos, especialmente de los últimos. Todas las partes de un cuerpo son necesarias y, como dice San Pablo, esas partes que podrían parecer más débiles y menos importantes, en realidad son más necesarias. A la luz de esta imagen, podemos decir que el principio de subsidiariedad permite a cada uno asumir el propio rol para el cuidado y el destino de la sociedad. Realizar el principio de subsidiariedad da esperanza. Da esperanza en un futuro más sano y justo. Y este futuro lo construimos juntos, aspirando a las cosas más grandes, ampliando nuestros horizontes. O juntos o no funciona. O trabajamos juntos para salir de la crisis, todos los niveles de la sociedad, o no saliremos más. No saliremos nunca, no funciona. Salir de la crisis no significa dar una pennellata di vernice
dar una pincelada de pintura a las situaciones actuales para que parezcan un poco más justas. No. Salir de la crisis significa cambiar. Y el verdadero cambio lo hacen todos. Todas las personas que forman parte del pueblo, todos. Todas las profesiones, todos y todos juntos, todos en comunidad. Si no lo hacen todos, el resultado será negativo. En una catequesis precedente abbiamo visto En una catequesis precedente hemos visto cómo la solidaridad es el camino para salir de la crisis. Nos une y nos permite encontrar propuestas sólidas para un mundo más sano. Pero este camino de solidaridad necesita la subsidiariedad. Alguno podrá decirme, pero padre, hoy está hablando palabras difíciles, pero por eso trato de explicar lo que significa. Perché andiamo sulla strada della sussidiarietà. Ser solidarios porque vamos en el camino de la subsidiariedad. De hecho, no hay verdadera solidaridad sin participación social, sin la contribución de los cuerpos intermedios, de las familias, de las asociaciones, de las cooperativas, de las pequeñas empresas, de las expresiones de la sociedad civil. Todos tienen que contribuir, todos. Tal participación ayuda a prevenir y a corregir ciertos aspectos negativos de la globalización y de la acción de los estados, como sucede también en el cuidado de la gente afectada por la pandemia. Estas contribuciones desde abajo deben ser incentivadas. ¿Cuánto es lindo ver? Solo un ejemplo. Ver el trabajo de los voluntarios en la crisis. Los voluntarios que vienen de todas las partes sociales. Voluntarios que vienen de las familias más pobres, pero todos juntos para salir. Esto es solidaridad. Este es el principio de subsidiariedad. Durante el confinamiento nació de forma espontánea el gesto del aplauso. El aplauso para los médicos, enfermeros y enfermeras, como signo de aliento y de esperanza. Tanto han arriesgado sus vidas y tantos han dado la vida. Extendamos hoy este aplauso a cada miembro del cuerpo social, a todos, por su valiosa contribución, por pequeña que sea. ¿Pero qué podrá hacer ese de allá? Escúchalo, dale el lugar para trabajar, consúltalo. Aplaudiamo Aplaudamos a los descartados, a los que esta cultura califica como descartados, esta cultura del descarte. Es decir, aplaudamos a los ancianos, a los niños, a las personas con discapacidad, aplaudamos a los trabajadores, a todos aquellos que se ponen al servicio. Todos colaboran para salir de la crisis. Pero no nos detengamos solo en el aplauso. La esperanza es audaz. Así que animémonos a soñar en grande, pero hermanos y hermanas, aprendamos a soñar en grande, no tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza. No intentemos reconstruir el pasado es pasado. Nos esperan cosas nuevas. La promesa del Señor es: yo haré nueva todas las cosas.
Incoraggiamoci a sognare in grande. Animémonos a soñar en grande. No intentemos reconstruir el pasado, especialmente el que era injusto y ya estaba enfermo ya con injusticias. Construyamos un futuro donde la dimensión local y aquella global se enriquezcan mutuamente. Cada uno puede dar de parte suya, de su cultura, de su filosofía, de su forma de pensar, donde la belleza y la riqueza de los grupos menores, también de los grupos descartados, pueda florecer. Porque hay belleza ahí también. Y donde quien tiene más se comprometa a servir y dar más a quien tiene menos. Bueno, creo que fue llevadero. Nos quedan, antes que nada, nos quedan 4 minutos. Arranquemos a hablar y volvemos por el mismo link, cuando se corte. Nos quedamos sin internet, así que bueno, estamos medio complicados. Justamente es lo que estábamos viendo, ¿no? Todo este tiempo de pandemia, cómo empezamos a trabajar, digamos. Y lo voy a comparar con algo quizás que no es del todo, ¿cómo te puedo decir? No sé si sería lo justo, digamos, compararlo de esta manera, pero es volver de nuevo acá le leo un pedacito de un texto. Arquitectos, escultores y pintores, debemos regresar al trabajo manual. Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos, libre de arrogancia, que divide a las clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y artistas. Walter Gropius, uno de los directores de la Escuela de Diseño, que empezaba también justamente con una visión así, ¿no? Lo estaba trabajando justamente en este momento, yo en un trabajo final que estoy haciendo para la facultad, y se me venía a la cabeza todo esto, ¿no? Lo que nos llevó el tema del diseño en forma acelerada, lo que es la fabricación en grandes escalas y debido también al tema del consumo, el hecho de llevarte al consumo ha llevado también a destruir nuestro planeta. Entonces tendríamos que volver a esa escuela o a esos pensamientos de decir más abajo, como decía el Papa Francisco, todos tenemos algo importante de la cual podemos dar, empezar de poquito de nuevo, y pensando siempre en la sociedad, en cómo podemos trabajar, cómo podemos dar a que florezcan esos conocimientos de la gente también, ayudarlos de alguna manera, siempre relacionado y que se relacione la comunidad. No sé si me expliqué. Estoy tratando de prender la computadora. Sí. Sí, está bien, Vivi. Ahí yo el rescaté de él es lo de estar libres de arrogancia, liberarnos también de la arrogancia. La pandemia nos liberó de tener esa arrogancia y también aceleró la necesidad de buscar una salida. Y la salida que empezamos, desde que empezó la pandemia, es escuchando a la gente, y ahí ya paramos un poco. El hecho de estar también en pandemia nos llevó a reflexionar, a contemplar realmente lo que es nuestra vivencia y de todos los días, a ver cómo reaccionó el mundo ante esta pandemia. Nos hizo contemplar de otra manera nuestra vida, digamos.
quizás no desde el consumo ni desde del andar de acelerado, sin mirar ni siquiera ya ni saludar a mi vecino, de cómo acercarme como antes eran los vecinos, saludarse, cómo te fue. Es tanto el tema de querer tener esa plata para comprarme esto y aquello adelantado, lo último, que ya he perdido hasta el contacto con esta gente, ¿no? Con gente querida que siempre estuvo al lado, y también empezar a ver que empezamos a descuidar quizás a las personas que realmente más lo necesitaban, y no sé, es todo lo que fuimos perdiendo, digamos, quizás por... bueno, nos ayudó a pensar esto, digamos, a reflexionar un poco también. Yo lo que más rescaté fue el tema este de escuchar a los, ¿cómo se llama? De escuchar a las minorías y